Señales en la oscuridad. La estación Centinela 9 flotaba en el silencio del espacio como una mota de polvo consciente en la vastedad infinita. Mateo Vargas ajustó los auriculares sobre sus orejas y observó las pantallas parpadeantes frente a él. Llevaba 3 años en ese puesto, escuchando el susurro del cosmos, buscando patrones en el ruido blanco del universo. Era un trabajo que la mayoría consideraba tedioso. Para Mateo, era meditación. La noche, aunque en el espacio ese concepto carecía de sentido, transcurría como cualquier otra. Café frío, registros aburridos, el zumbido constante de los sistemas de soporte vital. Hasta que algo cambió. Una señal atravesó sus monitores. No era como las interferencias habituales, ni como los ecos de púlsares distantes. Esta señal tenía estructura. Tenía intención. Tenía belleza. Mateo sintió que su corazón se aceleraba mientras afinaba los receptores. La señal se volvió más clara, casi musical, como si alguien estuviera tocando una melodía en un instrumento que nunca había existido en la Tierra. Centinela 9, aquí control. ¿Todo en orden? La voz de la comandante Reyes crepitó en su comunicador. Mateo dudó. Según protocolo, debía reportar cualquier anomalía inmediatamente. Pero algo en su interior le pedía esperar, escuchar un poco más. Afirmativo, control. Solo una pequeña interferencia. Ya la estoy rastreando. La mentira sabía amarga en su boca, pero la curiosidad pesaba más. Entonces la vio. Al principio fue solo una distorsión en el aire de la sala de comunicaciones, como el calor elevándose del asfalto en verano. Luego, la distorsión tomó forma. Una silueta se materializó ante él, hecha de luz y sombra, solidificándose con cada segundo que pasaba. Era una mujer. Su piel brillaba con un tono púrpura suave, como el crepúsculo en un mundo que nunca había visto. Su cabello flotaba levemente alrededor de su rostro, desafiando la gravedad artificial de la estación. Sus rasgos eran delicados pero firmes, con una simetría que resultaba a la vez extraña y hermosa. Vestía algo que parecía tejido de luz sólida, ajustándose a su figura de manera fluida. Pero fueron sus ojos los que lo atraparon. Grandes y expresivos, de un color que oscilaba entre el violeta profundo y el plateado, lo miraban con una mezcla de esperanza y temor. Mateo se quedó paralizado, incapaz de procesar lo que veía. Su mente científica gritaba imposibilidades, pero su corazón latía con un reconocimiento que no comprendía. No temas, dijo ella, y su voz resonó en la sala sin necesidad de altavoces, suave como el terciopelo. Me llamo Lyria. He viajado muy lejos para encontrarte. Mateo intentó hablar, pero su garganta estaba seca. Finalmente, logró articular. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Lyria dio un paso hacia él, sus movimientos gráciles y deliberados. Hace meses que escucho tus transmisiones. La manera en que buscas, en que esperas, hay algo en ti diferente a otros de tu especie. Algo que necesito. ¿Necesitas? Mateo se obligó a ponerse de pie, aunque sus piernas temblaban. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? La expresión de Lyria se suavizó, y por un momento, Mateo vislumbró una tristeza antigua en esos ojos extraordinarios. Vengo de un lugar donde olvidamos cómo sentir. Y estoy aquí porque tú recuerdas cómo soñar. La verdad detrás del CONTACTO los días siguientes fueron los más extraños de la vida de Mateo. Lyria aparecía en momentos específicos, cuando él estaba solo en la sala de comunicaciones, siempre con esa presencia etérea que hacía que el aire vibrara a su alrededor. Cada encuentro revelaba más sobre ella, sobre su pueblo, sobre la razón real de su presencia. Mi civilización se llama Asari, explicó Lyria una noche, sentada junto a él frente a las ventanas de observación. Vivimos en un sistema estelar que ustedes conocen como Kepler 442. Hemos existido por milenios, desarrollando tecnología que ustedes apenas pueden imaginar. Mateo la observaba mientras hablaba, fascinado por la forma en que la luz de las estrellas se reflejaba en su piel púrpura, creando patrones cambiantes. Pero toda esa evolución tuvo un precio, continuó Lyria, su voz adquiriendo un matiz melancólico. Hace siglos, modificamos nuestras mentes para eliminar conflictos. Removimos la capacidad de sentir dolor emocional profundo. Creíamos que así alcanzaríamos la paz perfecta. ¿Y la alcanzaron? Preguntó Mateo suavemente. Lyria negó con la cabeza, y algo brilló en sus ojos que podría haber sido lágrimas. Alcanzamos el vacío. Sin dolor, también perdimos la alegría verdadera. Sin conflicto, perdimos la pasión. Nuestras uniones se volvieron contratos fríos.
Ya no elegimos compañeros por amor, sino por compatibilidad genética. Ya no creamos arte, solo replicamos fórmulas perfectas. Estamos muriendo, Mateo. No físicamente, sino en todo lo que nos hace estar vivos. Mateo sintió un peso en el pecho. Extendió su mano instintivamente, y para su sorpresa, Liria la tomó. Su piel era cálida, real, no la ilusión que había temido. ¿Por qué yo?, preguntó. Debe haber miles, millones de personas en la Tierra. Liria entrelazó sus dedos con los de él, un gesto que parecía tanto experimental como íntimo. Porque te escuché. Durante meses, monitoreé tus transmisiones al espacio. Esas pequeñas notas personales que envías, esos pensamientos que compartes con el vacío. Vi en ti algo que mi pueblo perdió, la capacidad de esperar sin garantías, de buscar sin promesas, de sentir sin protección. Eso solo me hace solitario, murmuró Mateo con una sonrisa triste. No, Liria se acercó más, y Mateo pudo percibir un aroma sutil que emanaba de ella, como ozono después de la lluvia. Te hace completo. Y mi pueblo necesita aprender de esa completitud. Durante las siguientes conversaciones, Liria le explicó más sobre la biología a Sarii. Eran similares a los humanos en muchos aspectos, resultado de una convergencia evolutiva fascinante. Pero sus emociones funcionaban de manera diferente, como músculos atrofiados por falta de uso. Nuestros científicos descubrieron algo, dijo Liria en otro encuentro, su voz apenas un susurro. Si uno de nosotros forma un vínculo verdadero con alguien de otra especie, alguien que aún posee emociones intactas, podría reaprender. Y ese conocimiento podría transmitirse a otros. Un vínculo, repitió Mateo, sintiendo que comprendía hacia dónde se dirigía esto. Liria se puso de pie y caminó hacia la ventana, su silueta recortada contra el mar de estrellas. Una unión de vida. Entre tú y yo, el silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el zumbido de los sistemas de la estación. ¿Me estás pidiendo que me case contigo?, preguntó Mateo, sintiendo lo absurdo de la pregunta incluso mientras la formulaba. Liria se volvió hacia él, y había algo vulnerable en su expresión que hizo que el corazón de Mateo se acelerara. Estoy pidiendo más que eso. Estoy pidiendo que compartas tu vida conmigo, que me enseñes a sentir nuevamente, que seas el puente entre tu mundo y el mío. Sé que es mucho. Sé que es imposible. Pero, su voz se quebró ligeramente, eres mi única esperanza. La única esperanza de mi pueblo. Mateo se levantó y caminó hacia ella. Cuando estuvo frente a Liria, pudo ver claramente el miedo y la esperanza batallando en sus rasgos. No me conoces realmente, dijo él. ¿Cómo puedes estar segura? Liria levantó una mano, dudando, antes de posarla suavemente sobre el pecho de Mateo, sobre su corazón, porque cuando estoy cerca de ti, siento algo que creía imposible. Un eco de lo que solíamos ser. No te pido amor inmediato, Mateo. Te pido la oportunidad de aprenderlo. En ese momento, bajo las estrellas indiferentes, Mateo sintió que el universo le había presentado una pregunta que cambiaría todo. Entre 2 horas Mateo no durmió esa noche. Tampoco la siguiente. Caminaba por los estrechos pasillos de Centinela 9, su mente un torbellino de pensamientos imposibles. Finalmente, buscó a la única persona en la estación en quien confiaba completamente. La doctora Elena Soto era la médica jefe de la estación, una mujer de 40 y tantos años con una mirada penetrante y un escepticismo saludable. Cuando Mateo le contó todo en la privacidad de la enfermería, ella permaneció en silencio durante varios minutos. Déjame ver si entendí, dijo finalmente, cruzando los brazos. Una alienígena apareció en tu sala de comunicaciones, te explicó que su civilización está muriendo emocionalmente, y quiere que te cases con ella para salvar a su especie. Sé cómo suena, admitió Mateo, suena a locura. O a una trampa muy elaborada. He considerado ambas opciones. Mateo se frotó el rostro con cansancio. Pero Elena, la he visto. He hablado con ella. Es real. Elena lo estudió con cuidado. ¿Y qué sientes por ella? La pregunta tomó a Mateo por sorpresa. No lo sé. Es extraordinaria. Hermosa. Pero no la amo. No todavía. ¿Cómo podría? Exactamente. Elena se inclinó hacia adelante. Mateo, esta decisión no puede basarse solo en la responsabilidad. Si aceptas, tu vida cambiará para siempre. Dejarás todo lo que conoces. Mateo asintió lentamente, pero sus pensamientos ya estaban de regreso con Liria. Los encuentros con ella se volvieron más frecuentes, más personales. Liria comenzó a compartir más de sí misma, no solo como representante de su pueblo, sino como individuo. Le mostró hologramas de su mundo natal, ciudades de cristal que desafiaban la física,
océanos de un color que no existía en la tierra, cielos donde 3 lunas danzaban cada noche. ¿Extrañas tu hogar? Preguntó Mateo una noche, mientras flotaban juntos en la cúpula de observación, suspendidos en gravedad cero. Constantemente, admitió Liria. Pero mi hogar se siente vacío ahora. Como si todos estuviéramos actuando en una obra cuyo guión olvidamos hace mucho. Mateo notó cómo la gravedad cero hacía que el cabello de Liria flotara como una corona alrededor de su rostro, dándole un aspecto aún más etéreo. Enséñame algo, dijo ella de repente. Algo humano. Algo que tu pueblo hace que el mío olvidó. Mateo pensó por un momento, luego sonrió. Sacó su pequeño reproductor de música portátil y seleccionó una canción. Era vieja, de hace décadas, una balada suave sobre amor perdido y esperanza encontrada. Esto, dijo, es música hecha con imperfección. Con sentimiento. Mientras la melodía llenaba el espacio, Mateo extendió su mano. ¿Puedo? Liria miró su mano con curiosidad, luego la tomó. Mateo la atrajo suavemente hacia él, colocando su otra mano en su cintura. Ella, insegura, posó su mano libre en el hombro de él. Esto se llama bailar, explicó Mateo. No tiene propósito práctico. No produce nada útil. Solo existe para el momento. Comenzaron a moverse lentamente, torpemente al principio en la ausencia de gravedad. Liria tropezó, rió, un sonido como campanillas, y se aferró más a Mateo para mantener el equilibrio. Él la sostuvo firmemente, y en ese momento, sus rostros quedaron a centímetros de distancia. Tu corazón late más rápido, observó Liria, sus ojos extraordinarios estudiando los de Mateo. Es lo que hace cuando estoy cerca de alguien que me importa, admitió él. ¿Te importo? Cada vez más. Liria levantó una mano y tocó suavemente el rostro de Mateo, trazando la línea de su mandíbula con una delicadeza que lo hizo estremecer. Estoy aprendiendo, susurró ella. Cuando te toco, siento algo despertar en mí. Como si una parte dormida de mi ser recordara cómo existir. Mateo cubrió la mano de ella con la suya. Liria, si hago esto, si acepto tu propuesta, necesito que entiendas algo. No puedo ser solo un experimento. No puedo ser solo la cura para tu pueblo. ¿Qué necesitas que sea? Preguntó ella, su voz temblando ligeramente. Necesito que sea real. Que lo que construyamos juntos sea genuino, no un deber. Liria cerró los ojos, y cuando los abrió, Mateo vio algo nuevo en ellos, determinación mezclada con un miedo vulnerable. Entonces enséñame a hacerlo real, dijo. Enséñame a sentir lo que tú sientes. Se acercaron más, sus frentes casi tocándose, suspendidos en la vastedad del espacio mientras el universo giraba a su alrededor. Ya estás sintiendo, murmuró Mateo. Solo necesitas confiar en ello, y allí, en la cúpula de observación bajo millones de estrellas indiferentes, compartieron su primer beso. Fue torpe, experimental, lleno de incertidumbre y promesa. Pero fue real. Cuando se separaron, Liria tenía lágrimas en sus ojos, las primeras que había derramado en décadas. Esto, susurró con asombro. Esto es lo que perdimos. El peso de una elección. La realidad de la situación golpeó a Mateo cuando el comando terrestre finalmente se enteró de los encuentros. La comandante Reyes, una mujer severa con 30 años de servicio, convocó una reunión de emergencia. ¿Entiendes la gravedad de esto, Vargas? Su voz resonaba en la pequeña sala de conferencias. Has estado en contacto no autorizado con una entidad alienígena. Has ocultado información vital. Y ahora me dices que estás considerando, ¿qué exactamente? ¿Uniruda Allah? Mateo mantuvo la calma, aunque su corazón latía violentamente. Con todo respeto, comandante, esto es más grande que los protocolos. Esto es un primer contacto real. Una oportunidad de crear un puente entre civilizaciones. O una trampa, interrumpió el oficial de seguridad, el capitán Torres. ¿Cómo sabemos que esta Liria no está manipulándote? ¿Qué no es una invasión encubierta? Porque la he conocido, respondió Mateo firmemente. He visto su vulnerabilidad, su esperanza, su miedo. No está mintiendo. La comandante Reyes suspiró, frotándose las sienes. Mateo, tu carrera, tu vida en la tierra, todo lo que conoces, si haces esto, no hay vuelta atrás. El comando no puede aprobar oficialmente esta unión. Estaría solo. Lo sé, dijo Mateo. Pero algunas decisiones trascienden las aprobaciones oficiales. Mientras tanto, Liria enfrentaba su propia batalla. Cuando regresó a su nave oculta en la órbita lejana, su consejo la esperaba. Eran 3 figuras imponentes: Bextar, el líder militar, Kelsina, la científica jefa, y Moridan,
el guardián cultural. Has ido demasiado lejos, dijo Bextar, su voz resonando con desaprobación. Proponer una unión de vida con un humano. Es vergonzoso. Es necesario, replicó Liria, manteniendo su postura firme. Hemos probado todo lo demás. Esta es nuestra última oportunidad. Kelsina intervino, su tono más mesurado. Entendemos la teoría, Liria. Pero ¿estás segura de que este humano específico es adecuado? ¿No es posible que tus juicios estén nublados por emociones emergentes? Liria sintió un calor subir por su cuello, una sensación física de vergüenza que no había experimentado en años. Precisamente por eso sé que es correcto. Mateo me está enseñando a sentir nuevamente. ¿No es eso lo que buscábamos? Lo que buscábamos era una solución científica, gruñó Bextar. No un romance interplanetario. Tal vez ambos sean lo mismo, respondió Liria con quietud. Moridan, quien había permanecido en silencio, finalmente habló. ¿Lo amas, niña? La pregunta hizo que Liria vacilara. En su lengua natal, la palabra para amor tenía docenas de matices, todos los cuales su pueblo había olvidado cómo aplicar. Estoy aprendiendo a hacerlo, admitió. Y ese aprendizaje puede salvar a nuestra especie. 3 noches después, Mateo y Liria se encontraron en la cúpula de observación. Ambos traían el peso de sus respectivos mundos sobre los hombros. Mi comando está furioso, dijo Mateo, sentándose junto a ella. Creen que estoy siendo manipulado. Mi consejo cree lo mismo de mí, respondió Liria con una sonrisa triste. Aparentemente, ambos estamos siendo tontos. O valientes, sugirió Mateo. Liria tomó su mano, el gesto ahora familiar y reconfortante. Mateo, necesito que seas completamente honesto conmigo. Si haces esto, dejarás tu hogar. Tu carrera terminará. Tal vez nunca puedas regresar a la tierra. ¿Realmente estás dispuesto a sacrificar tanto? Mateo miró sus manos entrelazadas, la piel púrpura de ella contrastando con la suya. Durante años, he enviado mensajes al espacio esperando una respuesta. Esperando que hubiera algo más allá de mi pequeña vida. Y entonces apareciste tú. No solo como una respuesta, sino como una pregunta que nunca supe que necesitaba. Si hago esto, no estoy sacrificando mi vida. Estoy eligiendo una más grande. ¿Y si fallo? La voz de Liria se quebró. ¿Y si no puedo aprender lo suficientemente rápido? ¿Y si mi pueblo no puede ser salvado? Mateo se volvió hacia ella, tomando su rostro entre sus manos. Entonces fallaremos juntos. Y eso ya es más de lo que tu pueblo tiene ahora. Liria cerró los ojos, lágrimas deslizándose por sus mejillas. Mateo la secó suavemente con sus pulgares. He tomado mi decisión, dijo él. Acepto tu propuesta. Mi unire ti. Los ojos de Liria se abrieron de golpe, brillando con esperanza y miedo a partes iguales. ¿Estás seguro? Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Se abrazaron, y Liria pudo sentir el latido del corazón de Mateo contra el suyo. Ese ritmo compartido, esa sincronía física, se sentía como una promesa. La ceremonia debe realizarse en mi nave, explicó Liria suavemente. Es un proceso de vinculación biológica y emocional. Una vez completada, estaremos conectados de formas que tu ciencia aún no comprende. ¿Mi dolera? Preguntó Mateo con una sonrisa traviesa. No físicamente, respondió Liria. Pero emocionalmente, te abrirás completamente. Sentirás lo que yo siento. Y yo sentiré lo que tú sientes. No habrá secretos entre nosotros. Mateo asintió lentamente, comprendiendo la magnitud de lo que estaba aceptando. Entonces estaremos verdaderamente unidos. En todos los sentidos, confirmó Liria. Se besaron nuevamente, más profundamente esta vez, cada uno explorando la extrañeza y familiaridad del otro. Cuando se separaron, ambos sabían que habían cruzado un punto sin retorno. ¿Cuándo? Preguntó Mateo. Mañana, dijo Liria. Si esperas más, tal vez cambies de opinión. No lo haré, prometió él. Pero entiendo tu prisa. Esa noche, Mateo escribió una última carta a su familia en la tierra. No sabía cuándo, o si alguna vez, la leerían. Les explicó su decisión, su esperanza, su amor por una mujer de otro mundo. Firmó con un corazón más ligero de lo que había tenido en años. El destino esperaba. Y él estaba listo para aceptarlo. A nuevo amanecer. La nave Asari era una maravilla de arquitectura orgánica, como si hubiera crecido en lugar de ser construida. Mateo flotaba en su interior,
siguiendo a Liria a través de corredores que pulsaban con luz bioluminiscente. Cada superficie parecía viva, respirando con un ritmo que armonizaba con su propio corazón. «¿Estás nervioso?», observó Liria, volteándose hacia él con una sonrisa comprensiva. «Aterrado», admitió Mateo. «Pero también emocionado». Llegaron a una cámara circular en el corazón de la nave. El Consejo Asarii esperaba allí, Vextar con su expresión de desaprobación apenas contenida, Kelsina con curiosidad científica, y Moridan con algo que podría haber sido aprobación. Docenas de otros Asarii se habían reunido también, sus pieles en tonos variados de púrpura y violeta, todos observando en silencio. Mateo Vargas de la Tierra, habló Moridan, su voz resonando en la cámara. Has aceptado unirud Illyria Telvin de Asherii. ¿Comprendes que este vínculo es permanente? ¿Que tu vida y la de ella estarán entrelazadas hasta que la muerte las separe? Mateo miró a Liria, quien le devolvió la mirada con ojos llenos de esperanza. Lo comprendo. Y lo acepto libremente. Moridan asintió. Entonces que comience la ceremonia. Liria tomó la mano de Mateo y lo guió al centro de la cámara. Allí, una plataforma circular comenzó a brillar con patrones intrincados. Se arrodillaron juntos, sus manos entrelazadas. Esto se sentirá intenso, advirtió Liria suavemente. Pero confía en mí. Estaré contigo en cada momento. La luz de la plataforma se intensificó, envolviendo a ambos en un resplandor cálido. Mateo sintió una sensación extraña, como si algo invisible estuviera tocando su mente, explorándola gentilmente. No era invasivo, sino más bien como una invitación a abrirse. Y entonces sucedió. Un torrente de emociones que no eran suyas inundó su conciencia. Sintió la soledad milenaria de Liria, el vacío que había cargado toda su vida. Sintió su desesperación por salvar a su pueblo, su miedo a fracasar. Pero también sintió algo más reciente, más brillante, el creciente amor que ella había desarrollado por él, un sentimiento que la aterrorizaba y emocionaba en igual medida. Liria jadeó, sus ojos muy abiertos. Estaba experimentando lo mismo, las memorias de Mateo, sus sueños de infancia, su soledad en la estación espacial, su búsqueda incansable de significado. Y sobre todo, sentía la calidez de sus emociones, la capacidad humana de sentir profundamente sin protección. Es hermoso, susurró Liria, lágrimas corriendo libremente por su rostro. Tu corazón es tan hermoso, Mateo. El tuyo también, respondió él, su propia voz quebrada por la emoción. Has estado sola por tanto tiempo. Pero ya no. La luz alcanzó su punto máximo, y entonces, suavemente, comenzó a desvanecerse. Cuando finalmente se disipó, Mateo y Liria se miraron, y ambos supieron que algo fundamental había cambiado. Podían sentir al otro, no solo físicamente, sino emocionalmente. Era como si sus corazones latieran en sincronía. Un murmullo recorrió a los Asarii reunidos. Kelsina se adelantó, su dispositivo de escaneo zumbando sobre la pareja. Extraordinario, murmuró. La conexión es más fuerte de lo que nuestros modelos predijeron. Liria, tu actividad emocional ha aumentado un 300%. ¿Estás sintiendo? Liria se puso de pie, ayudando a Mateo a levantarse también. Se volvió hacia su pueblo, su voz clara y fuerte. No solo estoy sintiendo. Estoy viva. Por primera vez en mi existencia, verdaderamente viva. Moridan se acercó, estudiando a Liria con ojos antiguos y sabios. ¿Y qué sientes, niña? Liria miró a Mateo, luego de vuelta a su pueblo. Esperanza. Amor. Miedo. Alegría. Todo mezclado en un caos glorioso. Y quiero que todos ustedes lo experimenten también. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. La noticia de la unión exitosa se extendió rápidamente, tanto en el mundo Asarii como en la Tierra. Las reacciones fueron mixtas, algunos celebraban el logro histórico, otros lo condenaban como una traición o una abominación. Pero para Mateo y Liria, las opiniones externas importaban poco. Viajaron juntos entre la Tierra y el mundo natal de Liria, convirtiéndose en embajadores no oficiales de sus respectivas especies. En la Tierra, Liria maravilló a científicos con su conocimiento avanzado, pero también aprendió cosas simples, como disfrutar una comida, como reír ante una comedia, como sentir la lluvia en su piel. En Asarii, Mateo se convirtió en profesor de emociones. Enseñó a los alienígenas cómo abrazar, cómo expresar afecto, cómo permitirse ser vulnerables. Fue un trabajo lento y a menudo frustrante, pero gradualmente, comenzó a ver cambios. Una noche,
Mientras descansaban en el hogar de Liria en Asari, ella se acurrucó contra él bajo el cielo de 3 lunas. Kelsina me mostró los datos hoy, dijo suavemente. Hay otros Asari formando conexiones ahora. No tan profundas como la nuestra, pero es un comienzo. Parejas que eligen unirse por elección, no por deber. Familias que se abrazan en lugar de simplemente coexistir. Tu pueblo está sanando, dijo Mateo, besando su frente. Nuestro pueblo, lo corrigió Liria. Tú eres parte de nosotros ahora. Y yo soy parte del tuyo. Mateo sonrió, aceptando la verdad de esas palabras. Su vida había cambiado de maneras que nunca podría haber imaginado. Había dejado atrás su antigua existencia, pero había ganado algo infinitamente más valioso. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Liria, una nota de vulnerabilidad en su voz. Mateo se volvió hacia ella, tomando su rostro entre sus manos. Ni por un segundo. Me ofreciste una propuesta imposible de rechazar, la oportunidad de estar verdaderamente vivo, de importar, de amar más allá de los límites de mi propio mundo. ¿Cómo podría arrepentirme de eso? Se besaron bajo las lunas alienígenas, 2 seres de mundos diferentes unidos por algo que trascendía la biología o la cultura, la elección de estar juntos. Meses después, Mateo y Liria estuvieron presentes cuando nació el primer bebé Asari concebido en amor genuino en generaciones. Cuando el infante lloró su primer llanto, un sonido de emoción pura, hubo lágrimas en los ojos de todos los presentes. Incluso Bextar, el severo líder militar, tuvo que apartarse para ocultar su rostro. Esto es lo que salvamos, susurró Liria, apretando la mano de Mateo. Gracias a ti. Gracias a nosotros, la corrigió él. Mientras miraban al bebé, ambos sintieron a través de su vínculo lo que el otro sentía: gratitud, asombro, amor profundo, y la satisfacción de saber que habían contribuido a algo más grande que ellos mismos. La civilización Asari no se salvó de la noche a la mañana. Llevaría generaciones recuperar completamente lo que habían perdido. Pero el proceso había comenzado, iniciado por una propuesta imposible y una elección valiente. Y en el centro de todo, 2 corazones latían como uno solo, un puente viviente entre mundos, una prueba de que el amor podía florecer incluso en el vacío del espacio, conectando no solo a 2 individuos, sino a 2 civilizaciones enteras. Bajo las estrellas de 2 mundos, Mateo y Liria caminaban juntos hacia un futuro incierto pero esperanzador. Y si alguien les preguntaba si volverían a tomar la misma decisión, ambos respondían sin dudar. Siempre. En cualquier universo, bajo cualquier cielo, elegirían encontrarse mutuamente una y otra vez. Porque algunas propuestas no se rechazan. No cuando ofrecen no solo amor, sino la oportunidad de transformar mundos enteros con ese amor. Fa.